vamos a presentar un proyecto muy interesante sobre el tema de los cruces peatonales. Lo que hicimos en este proyecto fue estudiar las brechas que las personas eligen para hacer sus cruces. Este es un tema muy interesante, muy importante, porque la movilidad peatonal es fundamental para la ciudad. En una ciudad como Tunja se realizan al día unos 450.000 viajes. De esos, más o menos un 40% son realizados a pie. Eso significa que estamos hablando de unos 160.000, 180.000 viajes a pie al día. Muchos de ellos implican el cruce de las vías. Aunque hay dispositivos para cruzar, como puentes peatonales o pasos cebra, muchas personas prefieren cruzar a mitad de cuadra, en zonas no controladas. Eso tiene efectos desde el punto de vista de la seguridad vial y es lo que quisimos estudiar en este proyecto, aprender un poco del comportamiento que las personas tienen cuando hacen ese tipo de cruces. Bueno, primero que nada quiero explicarles qué es una brecha crítica. Una brecha es el tiempo de separación entre dos vehículos que van continuos en un flujo vehicular. Y la brecha crítica tiene que ver con la elección que tomamos los peatones para tomar ese espaciamiento para cambiar de acera. Entonces, básicamente lo que nosotros queríamos hacer con el proyecto era tomar la información de cuáles son los espaciamientos que aceptamos nosotros mínimamente para hacer ese paso que consideramos podría ser seguro. Dos resultados importantes de ese proyecto. Uno es que nuestra brecha crítica resultó menor que la teórica, que la que hemos venido trabajando teóricamente, y eso muestra que nosotros somos un poco más arriesgados. Ese es uno de los puntos. Otro, pues que hay algunas diferencias entre el género, los hombres son más arriesgados, de pronto los niños también, y que cuando nosotros tenemos ciertos paquetes o vamos con niños alzados, pues la brecha se amplía. Bueno, ese es uno de los resultados. El otro es que tiene mucho que ver la brecha que escogemos con el tipo de vehículo que está implicado en la brecha. Por ejemplo, si viene un camión en la brecha, nosotros esperamos a que haya un espaciamiento mayor, pero si es una motocicleta no lo hacemos, es casi que lo obviamos la motocicleta, y esto puede explicar algún tipo de accidentalidad que se presenta comúnmente en las ciudades. Entonces, pues como todo lo que es los estudios de tránsito pues van enfocados hacia la seguridad vial, pues la aplicación de este proyecto va hacia allá, a buscar medidas, a encontrar medidas que nos permitan ofrecer unas brechas más aceptables en las ciudades para que los peatones se arriesguen menos. Para nosotros es importante el estudio de los peatones porque las infraestructuras peatonales son esenciales. En una ciudad es clave que la movilidad peatonal esté bien planteada, que las cosas funcionen en forma articulada. Por ejemplo, los modos de transporte requieren todos que el sistema peatonal esté bien conectado con ellos. Por eso, por ejemplo, cuando se tienen paraderos de buses de transporte público, se requiere que haya un paso peatonal cerca para que las personas puedan pasar al otro lado de la vía. Entonces, este tema de los cruces no controlados viene de un concepto que son las líneas de deseo de las personas. Eso tiene que ver con de dónde vienes y para dónde vas, es decir, con la trayectoria que sigues. De esta manera, esas trayectorias a veces no están cerca de los puntos controlados para pasar, y eso hace que las personas decidan cruzar a nivel por las vías, sin la protección, sin un dispositivo de control. Sorprende la poca atención que se le presta a la movilidad peatonal en las ciudades pequeñas e intermedias, más si se tiene en cuenta que la mayoría de los viajes que se realizan en ese tipo de ciudades son a pie. Factiblemente se puede deber a que la movilidad a pie no exige muchos recursos, es muy flexible, y en ese sentido las personas que toman las decisiones prefieren destinar los recursos a grandes obras de mayor complejidad tecnológica, pero que son más visibles. Lamentablemente, el efecto que tienen sobre la población no es el mismo, porque además de darle una gran cantidad de espacio público,
para dichas obras, en especial para transportes motorizados, se descuidan las necesidades básicas de la gran mayoría de la población. Este proyecto lo que buscaba era mirar cómo las personas toman su decisión al momento de cruzar y cómo esto impacta para que esa decisión se dé, qué diferencias hay, y pues esto nos va a llevar a, en el futuro, plantear mejores diseños para los cruces peatonales y fortalecer nuestra línea de investigación en este tema que es tan interesante, tan importante, de la movilidad peatonal. Hay otro aspecto relacionado con la seguridad vial. Por ejemplo, acá en Colombia mueren al año, en un año digamos típico, sin pandemia, estamos hablando de alrededor de unos 6.500 a 7.000 personas muertas en accidentes de tránsito, en siniestros de tránsito. De esas personas, la mitad, uno de cada dos, estaba ocupando una motocicleta. Y del total, más o menos un 25%, entre un 20 y un 30% son peatones, o sea, son personas que mueren atropelladas por vehículos. Esto es muy importante para nosotros, podemos salvar vidas con estos proyectos, que es lo que nos interesa. Acá, para el caso puntual de Tunja, por ejemplo, en el año 2019 murieron 21 personas atropelladas, 21 peatones, 21 personas en total. De esos, 7 personas eran peatones. Hay peatones que son más vulnerables que otros. Por ejemplo, los adultos mayores requieren más tiempo para cruzar las vías, lo hacen a menores velocidades. Y también, por ejemplo, los niños en edad escolar y los mismos jóvenes son vulnerables porque sus decisiones a la hora de cruzar suelen ser muy arriesgadas, y eso implica también una condición de peligro. Otro tipo de usuarios vulnerables se presenta, como acá en el sitio donde estoy, que es una zona donde hay servicios médicos. Entonces hay personas que tienen condición de movilidad reducida, por ejemplo no pueden caminar rápido, tienen que usar alguna ayuda, y eso implica que tardan más tiempo en cruzar la vía. Eso los pone en mayor riesgo. Entonces nuestra tarea como ingenieros es plantear soluciones que nos permitan que las personas puedan hacer sus cruces en las vías de manera más segura por sitios donde nosotros tengamos el control y tengamos los dispositivos que les permitan hacer ese cruce con facilidad.